caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Tome. Por favor, tome un momento, busque alrededor suyo 3 o 4. No importa si los conoce o no, pero busque 3 o 4 personas alrededor suyo. Tómelas de la mano, haga una ronda con ellos, prenda un fuego ahí. Vamos a adorar a Dios un momento. Gracias a Dios por cada canción, pero yo siempre creo que hay cosas que solo usted puede decir, oraciones que solo usted puede hacer. Alce la voz en esta noche y adórelo. Tome un momento esta noche y ore por su hermano, por el clamor, únase al clamor de su hermano. Tome un momento esta noche para orar por la casa de su hermano, sus hijos, su cónyuge, sus padres. Y bendiga la vida del que tiene al lado, bendígalo. Yo estoy seguro que hay un clamor, una oración en cada uno de nosotros, un pedido, algo que levantamos delante de Dios en esta noche y oramos unos por otros, confiados en el Dios de los milagros.
adoramos, Señor. Mire, quiero pedirle algo más esta noche. Algo más. Póngase de a dos con alguien. Tome las dos manos de alguien un momento. Pregúntele si tiene hijos. Pregúntele. Tome las dos manos de alguien y pregúntele si tiene hijos. Pídale que los nombre. Pregúntale cómo se llaman tus hijos. Si estás con alguien que todavía no tiene hijos, pregúntale, ¿crees que vas a tenerlos? Esta mañana decíamos, Abraham saludó lo que no se veía. Pero pedile a tu hermano, tómale las dos manos a alguien en esta noche y preguntale cómo se llaman sus hijos. Y empezá a bendecir los hijos de tu hermano. Vamos a hablar una palabra buena sobre nuestra descendencia. Solta una palabra de bendición sobre los hijos de tu hermano, sobre los hijos de tu hermana. Alguien que levante la voz y sobre los hijos del que tiene al lado lo declare y le diga: a tus hijos les irá bien, en el nombre de Jesús. Con fe que lo declare: a tus hijos les irá bien. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alguien que alce la voz. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Se anima a alzar las manos como quien levanta a sus hijos delante de Dios en esta noche. Como si usted pudiera ponerlo delante de Dios esta noche. Y cante un momento. Alce la voz. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Vamos, la iglesia. Mi Dios. Milagroso, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Dígale una vez más sobre su descendencia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres. Solo una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres
tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tenemos esta oración, Señor, delante de tu presencia en esta noche. Señor, igual que oró José, bendícenos, pero Señor, bendice a nuestros hijos. Señor, derrama sobre ellos tu gracia, tu presencia. Padre, que cada cosa que tú derrames, desates sobre nuestra vida, aquí en cada momento, en el tiempo de adorar, en el tiempo de orar, en un café, en cada rato que pasamos juntos. Señor, sea bendición para nuestras vidas y nuestras casas. Señor, oramos por la palabra en esta noche. Te pido, Espíritu Santo, que hables por encima del púlpito y vayas más allá que lo que se pueda decir de aquí o de lo que olvidemos decir, Señor. Señor, haz eso que haces tú, que tomas algo a la pasada y lo usas para hablarnos y nos traes revelación. Hazlo en esta noche otra vez. Y Señor, de cada cosa que sea no solo bueno para nosotros, sino bueno para los que están alrededor nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Tenía un buen sermón sobre Betania hasta hoy a la mañana. Y cuando oramos al final, y una lástima porque trabajé bastante en ese sermón. Y hago algo que habitualmente no hago, que es escribirlo, así que después se lo voy a dar al pastor Nicolás. Espero que les sirva. Pero quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Creo que los chicos de multimedia, pobres que los he torturado, les pido perdón, chicos. Y ustedes saben, ¿cuántos aquí predican en sus iglesias, en sus grupos, en sus redes? ¿Cuántos son de predicar? Vieron que hay dos tipos de sermones. Hay sermones que vos salís a buscar y hay sermones que te salen a buscar. ¿Vieron? Hay dos tipos de sermones. Hay algunos sermones que uno sale a buscarlo. Uno dice, tengo que hablar de tal tema o tengo que preparar algo sobre esto. Y entonces uno sale a buscar esa palabra. Pero a veces la palabra te sale a buscar a vos. Y esta palabra esta noche es una palabra que me vino a buscar hace un tiempo breve, hace poquito tiempo. Y es una historia bien interesante. Estábamos, para nosotros, Pascua, igual que para ustedes, pero ahí en Adrogué es todo un movimiento, toda la actividad de Pascua, porque hay una cantidad de cosas que pasan en la calle y el viernes tenemos una actividad, un Vía Crucis, donde predicamos a Cristo y este crucificado, y se ha vuelto el evento más concurrente de la vida de la ciudad, ya hace unos años. Así que cada año es un desafío, porque la noche de Santa Cena es una noche para nosotros muy especial, y bueno, cada año es un desafío en oración, Señor, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Y qué le vamos a agregar? ¿Y qué otra cosa podríamos mejorar? Yo, de hecho, ya estoy sufriendo por Pascua del año que viene. Y entonces estaba preparando esto y voy a una librería hebrea que hay ahí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la librería se llama Hebraica. Y estoy ahí en medio de las góndolas y los libros. Yo quería aprender más sobre los pactos y entender un poco más desde la perspectiva hebrea. Y entonces, ustedes no me van a creer lo que les voy a contar. Estaba ahí en medio de las góndolas y
se acerca uno de los rabinos que está allí en la librería, me saluda, me dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Ah, Bernardo, ah, qué bien. Y el otro me dice, ¿usted de qué comunidad es? Me dice. Aparentemente, con barba, parezco judío. No está confirmado, pero aparentemente así es la cosa. Bueno, acá ahí estoy en una comunidad en Adrogué. Y digo, no sabía que teníamos comunidad en Adrogué. Bueno, ahí andábamos nosotros, digo, tratando de llevarla. Y entonces el hombre me pregunta, ¿y de qué está buscando? Le digo, bueno, quiero entender más los conceptos de los pactos. Y si chicos tienen las imágenes, si es que fluyeron bien y las quieren ir mandando. Y entonces finalmente le conté que era pastor evangélico y el hombre, nos pusimos allí y me dice, ¿usted entiende el asunto de los pactos? Y bueno, hasta ahora creía que sí, pero tengo la sensación de que voy a aprender algo. Y entonces el hombre me habla y me dice, resulta que hay 2 tipos de pactos. ¿Sí? Hay 2 tipos de pactos. Poner la que dice 4 pactos. ¿Sí? Me dice, hay pactos que Dios le propuso al hombre. Me dice, hay acciones que Dios tomó hacia el hombre. Y entonces Dios produjo pactos desde Él hacia el hombre. Y son los pactos que nosotros conocemos, los tenemos allí en el Antiguo, los tenemos en el Nuevo, pactos propuestos por Dios, caminen conmigo, que yo me estoy buscando un pueblo de sacerdotes y gente santa, y entonces verán que yo los bendeciré. Y todos esos pactos, acuerdos propuestos desde el cielo hacia la tierra. Pero este hombre me dice, pero aparte hay otros pactos que están propuestos desde la tierra hacia el cielo. Digo, mire. Dice, son cosas que la gente empezó a hacer y se las ofreció a Dios y en algún momento Dios las tomó. No hay versículos que digan que hay que hacer estas cosas, sino hay versículos que cuentan que la gente practicaba estas cosas para Dios y en algún momento Dios simplemente las aceptó. Y entonces me explicó que había 2 tipos de pactos: los pactos que el cielo le proponía al hombre y los pactos que el hombre le proponía al cielo. Yo pensé que es bastante lógico, ¿no? No sé si alguno ha querido negociar alguna vez con Dios. ¿Han hecho esas cosas? Bueno, yo sé que ustedes son más santos que los bautistas, pero ¿han hecho ese tipo de oraciones de Señor, si tú haces esto, entonces yo haría lo otro? ¿Cuántos lo pensaron por lo menos? Sabe que Dios lee la mente, ¿no? ¿No ha tenido usted nunca en su corazón diciéndole, Señor, haz tal cosa y extiende tu mano, y le han hecho una promesa a Dios? ¿Cuántos han hecho esto? ¿Sí o no? Claro, ¿verdad? Lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. La mayoría de los pastores entendemos esto porque la gran mayoría de nuestros llamados pastorales en el medio tuvieron una negociación. Con Dios presionando y llamándonos, y de pronto nosotros la hicimos más fácil o más difíciles, pero muchas de las veces finalmente llegamos a un lugar donde le dijimos a Dios, bueno, ok, está bien, pero vos, ¿no? Y le propusimos un acuerdo. Moisés hizo lo mismo. Finalmente le dijo, está bien, voy a Egipto, pero tu presencia viene conmigo, ¿no? Sí, te va a dar descanso. Ok, está bien. Y entonces, así que están estos 2 tipos de pactos. Los pactos que el cielo le propone al hombre y los pactos que el hombre le propone al cielo. Y yo estaba ahí y entonces este hombre me dice, ¿quiere que vayamos a la oficina? Y me dice, le invito a un café. Y yo lo tomé como una señal, ¿no? Porque él era rabino y dijo, te invito. Entonces yo fui. Sí. Y nos sentamos y una charla extraordinaria. Y entonces me empezó a hablar de esto y me contó que hay al menos 4 pactos
que son particularmente interesantes. Alguien que diga conmigo 4 pactos. ¿Sí? Los veo a todos tratando de ver a través del púlpito y demás. Quédense tranquilos, la gente de multimedia tiene las notas, después se las pasan a todos. Pero mire, los pactos son la sal, diga conmigo, sal, sangre, anillo y hojota. ¿Está bien? ¿Vamos de nuevo? Sal, sangre, anillo y, vamos a decirlo más bíblico, y sandalia. ¿Está bien? 4 pactos. No hay versículos con Dios dando un mandato sobre esto, sino lo que hay versículos contando que los hombres hacían esto y Dios lo tomó. El primero es el de la sal, y si ustedes quieren buscar, está ahí en Números, capítulo 18, el versículo es el 19. Números 18, 19. Y entonces, hablando de las ofrendas, un poco siguiendo la idea que nos compartía Marcos, dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, hablando del reparto de las ofrendas también para los sacerdotes, y para tus hijas contigo, por un estatuto perpetuo. Y dice, será un pacto de sal perpetuo. Es pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia. ¿Qué quería decir este asunto del pacto de sal? Bueno, una costumbre que tenía Israel. Cuando 2 personas hacían un negocio, cada familia, ustedes saben, tenía sus colores, sus símbolos, sus cosas, y en aquel momento la sal era dinero. ¿Cuántos tienen heladera en casa? Imagínense la vida sin heladera. ¿Cómo conservaba la gente la comida en aquella época? La sal. Con la sal se curaba el cuero, con la sal se sanaban heridas. Era un elemento muy valioso. Y antes que existiera el billete o el dinero como lo conocemos, la sal era un elemento de negociación. Así que la sal tenía valor y en un momento, en un punto, reemplazaba el dinero. Entonces había una costumbre cuando 2 familias hacían un negocio, cambiaban entre ellos bolsitas de sal con los colores de cada familia. El símbolo era: los 2 ganamos. Y entonces no es que una le daba más al otro, sino que cambiaban bolsitas de sal entre ellos. Y luego esas bolsitas se mezclaban en una sola y se las daban de ofrenda al tabernáculo, reconociendo que la fuente de la provisión era Dios. No hay un versículo para esto, era una costumbre que Israel había tomado. Y entonces el símbolo sí estaba bueno. El símbolo era: Dios está en medio de nosotros, nos hace prosperar, y entonces con lo que estamos haciendo también vamos a honrar a Dios. Y entonces en un momento Dios lo toma para decir: este asunto de la provisión sobre tus hijos y tus hijas es un pacto perpetuo, es como un pacto de sal, tratando de explicarle Jehová a sus hijos cuál era la idea respecto de la provisión de Él. Y entonces la presencia de la sal representaba provisión. ¿Ahí me está entendiendo? ¿Sí? Ahora, otra vez, no es que hubiera un versículo para eso, sino que había una costumbre. Este era uno de los pactos que este hombre me explicaba. El otro es la sangre, y ese lo conocemos un poco mejor. Si usted va a Génesis 8:20, allí está Noé. La historia de Noé es bien interesante. Él está un día en la casa, Dios le habla de hacer un barco, y entonces el hombre hace un barco en el patio de la casa. El asunto es que vivía lejos del agua. Así que todo el mundo comienza a burlarse de él, pero cuando vino la inundación, ¿quién era Noé? El hombre más rico de toda la tierra. Tenía un barco en medio del agua. Y además poseía una pareja de cada uno de los animales de la tierra. Así que pasa de ser una persona de la cual todos se burlaban a ser la persona con la cual todo el mundo quería llevarse bien. Cuando pasa la inundación, el mismo barco que era indispensable en un momento queda encallado ¿dónde? ¿Se acuerdan? Arriba de un monte. Y déjenme contarles, no es el tema de hoy, pero un barco arriba de una montaña es una cosa bien inútil. Entonces de ahí Noé se baja con todos los animales y Noé tiene gratitud. Todavía no hay en ese momento versículos sobre los sacrificios. No hay versículos sobre las ofrendas.
No hay todavía una enseñanza de Dios acerca del tema. Pero Noé tiene una reacción y quiere ofrecerle a Dios lo más valioso que hay en ese momento sobre la tierra. Y lo más valioso sobre la tierra son animales. Y es el dueño de todos. Así que separa animales y como una ofrenda a Dios derrama sangre. Y ofrece esa sangre como una señal de su identidad delante de Dios. Ustedes saben que la Biblia después va a hablar mucho de la sangre y va a decir que en la sangre está la vida y cosas por el estilo. Pero cuando Noé lo hizo todavía no había nada que enseñara sobre el tema y fue algo que Noé hizo. De paso, solo un comentario con respecto a las ofrendas. El ADN de la ofrenda tiene que ver con una reacción. Las primeras ofrendas en la Biblia son reacciones. Antes que hubiera versículos, hubo gratitud en el corazón del hombre. Y Caín y Abel, aunque la ofrenda de uno fue mejor que la de otra, pensaron que una manera de honrar a Dios era ofrecerle lo que tenían. Y lo mismo hizo Noé. Y luego al tiempo a Abraham le pasó lo mismo. Melquisedec lo bendice y él, no sabiendo cómo honrar y reconocer lo que le acababa de pasar, tomó de sus bienes y los ofreció. Todavía no había versículos. Entonces yo creo que nosotros hoy tenemos versículos, como nos dijo Marcos muy bien. La ofrenda en la manera que él lo presentó estuvo hermoso. Pero no podemos perder que la ofrenda siempre debe conservar este ADN, el ADN de la reacción. Amo a Dios, lo honro, me pasa algo con Él y quiero expresarlo de todas las formas que puedo, incluido con lo material. ¿Me sigue? ¿Sí? Así que también está eso allí. Así que el primer pacto que dijimos, ¿cuál fue? La sal. El segundo, la sangre. Y entonces decíamos que en la sal hay provisión, en la sangre hay identidad. El tercero es bien interesante. Ustedes lo tienen en Ruth capítulo 4, versículo 7. Y es el pacto de la sandalia. Dice la palabra allí que la gente en Israel tenía la costumbre, cuando vendían tierras entre ellos, intercambiaban sandalias. La costumbre venía de que había una tradición que es que los padres habían pisado la tierra prometida con determinada sandalia. Y entonces en la tradición era como decir, estas son las sandalias que corresponden con esta escritura que tiene que ver con esta tierra. No hay un versículo sobre eso. El mismo capítulo 4 de Ruth lo dice, era una costumbre. Pero la costumbre invocaba el concepto de que la tierra que pisaban era una provisión de Dios. Y el reconocimiento de que la tierra originalmente había sido provista por Dios. Ustedes saben, Israel tenía un sistema de administración en ciclos de 50 años, el cual se llamaba jubileo. Y entonces ellos cada 49 años, en el año 50, todas las tierras volvían a sus propietarios originales. Así que ¿cuánto valía la tierra? Bueno, depende cuánto faltara para que se cumplieran los 50 años. Era un sistema muy interesante porque eso garantizaba que nunca iba a haber más de 2 generaciones sin tierra. Y aunque el dinero no volvía al dueño original, pero sí volvía a la tierra. Así que cada 2 generaciones una familia tenía la chance de volver a comenzar. Sería extraordinario, ¿no? ¿Qué opina? ¿Sí? Para los que cuentan esas historias de mi abuelo era millonario. ¿Sí? Esa historia que hemos escuchado tanto. Entonces, cuando la tierra mientras tanto se intercambiaba y uno se vendía a otro, cuando se hacía la transacción, dice Ruth, y este hombre me lo contaba, era una costumbre, intercambiaban sandalias. Era decirle al otro, estas sandalias son las sandalias que pisan esta tierra. Y entonces era la manera de sellar el acuerdo. No hay un versículo que diga cambiarás sandalias con tu prójimo, sino que era un acuerdo que Israel le había propuesto a Dios de alguna manera, o que lo decían en nombre de Dios, y bueno, finalmente Dios lo reconoce y lo deja ahí mencionado en la palabra. Y dijimos primero que era ¿qué cosa? La sal, ¿verdad? Y dijimos que allí hay provisión. Luego en la sangre dijimos que hay identidad.
Pero ahora en la sandalia decimos que hay herencia. Y el último de los pactos era el sello o anillo. Hay una historia que los pastores esquivamos predicar este pasaje. En Génesis 38, allí en el versículo 18, y es la historia de Judá con Tamar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que Judá tenía un hijo y lo dio para que se case con Tamar. ¿Y ese hijo qué le pasó? Se murió. Y entonces la costumbre era que muerto el primogénito, el segundo tomaba a la viuda. Así que Judá entregó a su segundo hijo, pero ¿qué le pasó? También se murió. Y entonces le tocaba al tercero. ¿Y qué dijo Judá? Bueno, estas costumbres, ¿no? Claro, la otra ya le había matado dos y dijo, a ver si todavía me quedo sin ninguno. Y entonces no lo llevan. Pero la historia de Tamar es interesante. Ella se entera que Judá va a su aldea y entonces se disfraza en la puerta como prostituta. Y lo seduce y se lo lleva a la casa. Y cuando terminan de estar juntos, le quiere cobrar. Pero Judá justo no había llevado efectivo ni tarjeta de crédito, no tenía nada, o ella no tenía PON. Entonces, ¿cómo fue la cosa? El asunto es que ella dice, bueno, vamos a hacer una cosa, en vez de que me pagues, dame tu sello, tu anillo y tu bordón. El bordón era una especie de cinto que también tenía los símbolos de la familia. Y entonces ella le dice, y cuando vuelvas a pasar, me traes el dinero y yo te devuelvo tus cosas. Al tiempo, Tamar sale embarazada. Y entonces Judá, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser esta viuda? Hay que matarla. Y entonces Tamar se para y dice, el papá del niño es el dueño de este sello. Y Judá dijo, bueno, tampoco vamos a andar matando a todo el mundo, ¿no? Nos vamos a poner así. La historia es bien rara, ¿verdad? Pero más raro todavía es que Judá está en la genealogía, Tamar está en la genealogía de Jesús. Eso es doblemente raro. Pero sin meternos en este pasaje tan complicado que seguramente el pastor Marulla les explicará en algún momento, dijimos que la sal implica provisión, ¿verdad? Y después dijimos que la sangre era, ¿qué era? Identidad. Y después dijimos la sandalia es herencia, y este hombre me explicaba, el sello significa pertenencia. Y termina de decir esto y me mira y me dice, ¿entiende? Sí, le digo, fantástico, pero ¿entiende de verdad? Me dice. Y yo le juro que hasta ese momento pensé que estaba entendiendo, ¿no? Y digo, yo creo, ahora me parece que no entendí, le digo, no sé, yo no sabía qué decir. Y entonces me dice, pero usted no se da cuenta, me dice, que esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Quieren buscar Lucas capítulo 15? La historia del hijo pródigo ustedes la conocen. Es un joven que está en su casa y de pronto algo pasa dentro de él. Algo no está bien dentro de su vida. Porque está en casa, pero no se siente en casa. Está allí viviendo con su papá, vive con su hermano, no sabemos nada de la madre, no está mencionada. Él tiene casa, tiene familia, tiene provisión, tiene tierras, tiene una situación económica buena, pero a pesar de que tiene hogar, él no se siente en su hogar. Algo no estaba bien adentro de él. De manera que a pesar de tenerlo todo, no le parecía que lo que disfrutaba le pertenecía. Así que un día se para y conversa con su papá y le propone que su papá le dé la herencia en vida. Así que el padre finalmente le cede el dinero y la historia cuenta allí en Lucas capítulo 15 que él se fue lejos. ¿A dónde se fue? Lejos. Porque entendemos esto, ¿no? Si uno va a hacer macanas, ¿dónde hay que ir? Lejos. Voy a tomar la risa como que usted me entendió. ¿Sí? Si uno va a hacer algo que no va, hay que ir lejos. Y ahí está este joven, toma el dinero, toma sus bienes y se va lejos. Bueno, las amistades no lo ayudaron y entonces gastó el dinero de una forma incorrecta.
yo no diría que las amistades lo echaron a perder. En lo personal creo que las amistades no echan a perder a nadie. Yo creo que uno busca amistades que sintonizan con el corazón que uno tiene. A veces nosotros decimos, fulano era bárbaro, pero las amistades lo arruinaron. Bueno, más o menos es así, pero la verdad es que Jesús decía que lo que contamina al hombre es lo que le sale del corazón. Así que yo más bien creo que en general uno suele buscar gente con la cual siente que sintoniza. Y bueno, lo mal que estaba o lo desintonizado que estaba el corazón de este joven, lo llevó a buscar gente que sentía, vivía y pensaba como él. Con esa gente gastó el dinero de manera incorrecta y el lugar donde vivía pasa por un tiempo de hambre. Así que él de pronto se ve teniendo que pedir trabajo y el trabajo es horrible. Él está cuidando cerdos, era de tradición judía, así que doblemente humillante. Y en un momento está peleando con los cerdos por la comida de los cerdos. Y es interesante el pasaje, dice, fíjense ahí el versículo 20, por ahí dice, volviendo en sí. Hoy a la mañana hablábamos de estar trabado, ¿no? Volviendo en sí. ¿Saben que Jesús 4 veces en los evangelios oró por sus discípulos para que se les destrabe el entendimiento? Y una mañana el joven amanece y la palabra dice, volviendo en sí. Se despierta, vuelve. Y se da cuenta de lo obvio. Yo en la casa de mi papá hay de todo y yo estoy acá mendigando. Bueno me fuera que mi papá me tome aunque sea de empleado. Así que voy a ir y le voy a decir a mi papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por otro lado, ustedes saben que no se puede pecar contra una sola cosa. Cuando yo peco contra el prójimo, peco contra el cielo. Porque dice la palabra que la síntesis del evangelio es amor por Dios y amor por el prójimo. Así que si yo peco con el prójimo, termino pecando contra Dios. Y si yo peco contra Dios, a la larga o a la corta termino pecando contra el prójimo. Así que en realidad no se puede pecar contra una sola cosa. Uno peca contra Dios, termina pecando contra el otro y viceversa. Y en su cabeza piensa, debo volver a casa. ¿Qué son las cosas que te hacen sentir en casa? ¿Qué es cuando vuelvas? Algunos han hecho cientos de kilómetros. De hecho, me crucé con algunos que han hecho casi 2000 kilómetros. ¿Cuántos de los que viajaron mucho tienen ganas de volver a casa? Algunos tardaron en levantar la mano. Vamos de nuevo. ¿Cuántos de los que han viajado mucho tienen ganas de volver a casa? Ok, no, tengan cuidado porque lo estamos filmando. ¿Sí? ¿Y qué esperás encontrar cuando vuelvas? ¿Qué es lo que qué es lo que hace que quieras volver a tu casa? ¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir en casa? Yo creo a veces que el alma es como una especie de balde, que uno lo va llenando y lo va llenando de las cosas que te hacen bien, y cuando uno tiene el balde, o si a usted le gusta la copa, rebosando, uno dice, wow, este es un buen momento, hoy es un buen día. Y cuando tenés esos días donde no necesariamente, como decíamos hoy en la mañana, no necesariamente son grandes cosas, pero pasan ese tipo de cosas que mirás alrededor tuyo y decís, estoy en casa. Y quizás no sea el mejor edificio del barrio, y quizás tu cónyuge no sea lo mejor que había en existencia. Quizás tus hijos no sean de los mejores. Pero mirás la foto y decís, esto es estar en casa. Y algo en el balde pasa, ¿verdad? Sube. La provisión sube. Mi pastor decía que el balde pierde. Y que también hay cosas que te sacan agua del balde. Y que entonces uno tiene que estar ocupado de llenarlos todo el tiempo. Y que uno tiene que estar atento y no confiarse.
Bueno, ustedes conocen el resto de la historia. El joven vuelve, el papá lo ve de lejos, lo sale a abrazar. ¿Y tienen sus Biblias? Fíjense del versículo 21 en adelante. Da algunas órdenes. Dice el versículo 22, el padre le dijo a sus siervos, saquen, ¿qué vestido? El mejor vestido. Y además, pónganle calzado. Y además, pónganle un anillo. Y además, maten el becerro y hagamos un asado. Y yo miraba esto. Y entonces, conversando con este hombre, me decía, ahí están las claves de la pertenencia. ¿Por qué el padre le da a este joven esas cosas y no otra? ¿Por qué no le da su dormitorio? ¿O por qué no le provee de otras cosas? Es que allí están las claves de la pertenencia. Sentir que el lugar donde estoy, tiene que ver con mi identidad. Sentir que para mí, y saber que para mí en ese lugar hay provisión. Saber que para mí en ese lugar hay pertenencia. Y además, que un día pasará el tiempo, pero yo además tengo herencia en ese lugar. Y cuando esas cosas están, yo estoy en casa. Y cuando algo falta, todos estamos al borde, en riesgo de volvernos pródigos. Aquel que no tiene algo de esto, lo anda buscando. Cuando una persona de pronto está en esos periodos, y quizás sería un buen test para nosotros mismos esta noche, pero cuando esas personas están en esos periodos donde conviven con el hambre, o conviven con el fracaso, o conviven con la soledad, nos encontramos con alguien que no está en casa, porque dice, este no es el lugar donde yo quiero vivir. Y aquel que no tiene un vínculo en el espíritu fuerte, va a pensar que la solución es cambiar de esposa o cambiar de marido, o quizás debería irse a vivir a otro lado. El problema es que el sueldo no le alcanza y cree que lo de alrededor es la solución para sentirse que está en el lugar donde debe estar. Pero es un error. ¿Qué es lo que me hace sentir en casa? ¿Quiere decirlo conmigo? Provisión, herencia, identidad y pertenencia. Estar en casa. Si esas cosas están, entonces yo me siento que estoy en el lugar correcto. ¿Cuántos son padres? ¿Qué deberíamos hacer por nuestros hijos? Hacerlos sentir en casa. Ustedes no, porque se los ve que son geniales, pero saben que otra gente le dice a sus hijos cosas como esta. Mirá, cuando tengas tu casa, hacé lo que quieras, pero acá, no. Y al rato, si ese hijo no cuelga los muebles o algo, ¿qué le decimos? Cuidá las cosas, es tu casa. Así estamos produciendo esquizofrénicos a dos manos, ¿no? ¿Sí? Porque a veces ni nosotros mismos lo tenemos resuelto. ¿En qué deberíamos enfocarnos de todo lo que hay para hacer como papás, como abuelos, como siguiendo un poco la idea de esta mañana, como gente que quiere levantar una descendencia? ¿De qué deberíamos enfocarnos? Bueno, yo creo que si logramos que nuestros hijos tengan la sensación que hay provisión, entonces se sentirán en casa. No solamente de la material, aunque esa tiene un lugar y ocupa un espacio, por supuesto. Y a veces alcanza y a veces no alcanza. ¿Saben? Cuando yo era chico pasamos por una situación económica con mi familia, con mis padres, muy seria. Y mi papá era bien áspero. Pero
no tenía ni uno ni dos trabajos, tenía 3. Y yo siempre cuando alguien me pedía que valore a mi papá, era lo primero que me saltaba. Él es capaz de no dormir con tal de que en mi casa no falte nada. Así que la provisión es importante. A veces faltaba de la otra, de esa que no se resuelve con dinero ni con horas de trabajo. Pero cuando nosotros ponemos provisión sobre nuestros hijos, cuando ponemos provisión sobre nuestro cónyuge, cuando el otro se siente que allí donde está hay para él, dice, este es mi lugar. Si logramos que nuestros hijos sepan que lo que tienen no solamente es de ellos, sino es para ellos y los hijos de sus hijos. No importa, es mucho, es poco, pero hay una herencia. Se miran los pies y dicen, estas hojotas, ¿quién me las dio? Son para que yo pise esta tierra que Dios me dio. Y mi padre se las podría haber quedado, pero eligió dármelas. Cuando nosotros somos capaces de darlo todo, hasta la sangre, dice el apóstol Pablo, gastándonos a nosotros mismos, con tal de que el otro reciba y esté mejor que lo que yo puedo estar jamás. Y hablo de tu esposa, de tu marido, pero también hablo de cualquier persona que quieras hacer sentir en casa. Pertenencia, identidad. Cuando tu hijo se mira a la mano y dice, yo tengo anillo de esta casa. Yo creo que cuando hacemos esas cosas es el momento que uno dice, hay otras casas. Y algunas de hecho parecen mejores, pero no son mías. Esta es mía y este es mi lugar. Y en otras mesas me parece que a veces sirven comida más rica. Y de hecho vi pasar un par de amigos que tienen anillos más grandes, pero son de otro lado. La mía es esta. Y puede haber casas mejores, pero no son las mías. Póngase de pie donde está, por favor. Y allí donde está, cierre sus ojos un momento y bendiga su casa. Bendiga su casa, que haya en mi casa provisión, que no haya falta de ninguna cosa buena, que haya en mi casa herencia, algo que cruce mi vida y vaya más allá de mi propia generación y alcance otras generaciones, y que mis hijos, mi descendencia tengan clara la identidad. Que Dios me ayude con eso y que haya anillo en la mano de mis hijos, en el nombre de Jesús. Esta es nuestra responsabilidad, lograr hacer sentir, vivir, creer, practicar a nuestros hijos diciendo, esta es mi casa. Yo creo que todos los padres hemos escuchado algún día a alguno de nuestros hijos decir, en la casa de fulano, pero ¿sabes qué? Fulano no es tu casa. Esta es tu casa. Recuérdenme, ¿cuántos estaban casados? ¿No aplica lo mismo para nosotros? Hay otros matrimonios en las revistas que parece que no tienen ningún problema. Y hay otros que cuentan historias, todas buenas. Hoy cuando volvíamos para casa, para el hotel, iba pensando y decía, me parece que no contamos ni una historia buena hoy. No sé si hemos inspirado a alguien. ¿Sí? Así que en algún momento en medio de todo eso, ¿saben? Hace unos años le pedí permiso a mi pastor para abrir una iglesia de cero. Yo quería saber si yo podía levantar una iglesia desde cero. Y entonces él me dio permiso con la condición que fuera un barrio donde no hubiera congregación. Entonces encontramos un barrio que se llama Don Orione. Los que no son de Buenos Aires, es un barrio que por ahí lo conocen porque sale mucho en policiales. Y entonces fue increíble.
Yo pensé que entendía guerra espiritual hasta que fui ahí. Me pasaron cosas. Un día abrí el templo y tenía un hombre muerto con un trabajo de umbanda en el altar. Así, cosas así, ¿sí? Vieron que los pastores nos contamos historia a ver quién tiene la más desgraciada, ¿no? ¿Sí o no? A ver, superen esa. ¿Sí? Y de hecho un día, en el medio del culto, entraron 3 hombres con escopetas. Todos al piso. Y uno agarró y dijo, ¿quién es el pastor? ¿No? Y entonces me dice, ¿dónde está la plata? ¿Qué plata? Le digo. La plata. Le digo, ¿qué plata? Le digo, ¿no te das cuenta? Le digo, mira, te voy a decir una cosa. Nunca vengas a afanar a una iglesia evangélica entre semana, un día de lluvia, fin de mes. Jamás. Después que le dije eso, ustedes piensan igual. Después que le dije eso, el hombre me miró y el otro lo codió, como diciendo, no puede ser que seamos tan... Así fueron todos esos años. Y después de algunas cosas que pasaron, yo un día volví a casa y digo, ¿quién sabe si vendrá la gente el domingo? Porque nos pasaban ese tipo de cosas. Tuvo los primeros 2 años bien complicados. Después algo se rompió y ahí marchó la iglesia. Pero los primeros años bien difíciles. Y yo me fui un día, y no fui ese día, tuvimos un día peor todavía. Me fui a mi casa diciendo, ¿quién sabe si alguien va a volver? ¿Quién va a querer venir a esta iglesia? Porque las historias siempre eran así. Y fuimos a hacer el Día del Niño, oramos un viernes a la tarde en el campito donde íbamos a hacer el Día del Niño. Cuando fuimos al día siguiente nos habían dejado un hombre quemado. Siempre así. Y ese fue el día que yo volví a mi casa y dije, ¿quién sabe si alguien va a querer venir mañana? Y al día siguiente la iglesia estaba ahí, completa. Y una hermana me dijo, pastor, ¿dónde vamos a ir? Que pasen las cosas que pasan acá. Me dice. Bueno, yo no quería que pasen más. Pero ella estaba emocionada de todas las anécdotas que había, ¿no? Se sentía en casa. O sea, ella miraba el lugar y decía, esta es mi casa, es mi lugar. Se miraba la mano y decía, yo tengo anillos de acá. Estas hojotas son para pisar esta tierra. Yo tengo acá herencia. Y no sangramos, pero casi. Y uno sentía que estaba poniendo la sangre ahí. ¿Alguien me entiende esta noche? Y en casa es igual. Es igual. Lograr transmitir eso, no importa las pruebas, no importa las idas, las venidas, no importan las historias. ¿Alguno discutió alguna vez con su cónyuge? No levanté la mano. Pero no importa. Ese no es el punto. La charla no es no discutamos más. La charla es cómo hago para que el otro diga yo soy de acá. Porque siempre va a haber un matrimonio mejor que el tuyo, pero no es el tuyo. Y siempre va a haber una casa mejor que la tuya, pero no es la tuya. Alguien que cierre los ojos esta noche y ora y dé gracias por la herencia que tiene en Jehová. Y le diga, Señor, yo sé que hay otras casas, sé que hay otras familias, sé que hay otros matrimonios y he visto que hay otros hijos, pero no son los míos. Y Señor, yo te doy gracias por estos que tengo. Y te doy gracias por mi matrimonio y te doy gracias por el lugar donde vive. Señor, vi que hay otras casas más grandes, pero son de otro lado. No las anhelo, porque ahí adentro de esas casas no están los míos. Y a mí me gusta donde están los míos. Eso es lo que me hace decir que estoy en casa. Tengo anillo que dice que mi esposa es mía y yo soy de ella. Y hay herencia, y hay pertenencia, y la sangre es la misma entre nosotros. Es mi casa. Y ha habido años más fáciles y años más difíciles. Y es más, he visto otra gente que nunca le pasa nada malo, pero son otras casas. No es la mía. La mía es esta.
y yo doy gracias. Da gracias por tu casa un momento. Bendecí tu familia, el lugar donde vivís. Ya sé que hay casas mejores, pero da gracias por lo que tenés. Y ya sé que hay gente que gana más, pero nosotros de cada peso que administramos damos gracias y buscaremos honrar a Jehová en el nombre de Jesús. Y las otras casas, bueno, están geniales, pero no son nuestras. Yo tengo esta. A veces estoy de acuerdo en todo con mis hijos y otras veces no, pero son míos. Moriría por ellos 100 veces. Daría la sangre que haga falta. No tengo otros, tengo estos. Y en esta noche los amamos y los bendecimos. Y damos gracias por sus vidas. Y estamos dispuestos a decirle, a ver si está de acuerdo conmigo, a decirle 100 veces que los amamos. Les quiero hacer una propuesta esta noche. ¿Qué les parece un ayuno de 40 días de criticarlos? Hemos ayunado por muchas cosas. ¿Se anima? 40 días sin crítica. 40 días de bendecirlos. ¿Se anima? En el nombre de Jesús. Y no los compares nunca. Jamás le hables de los hijos de otro lado. Y no le cuentes jamás las historias de otro. No les importa a nadie. Las mejores historias son las de tu casa. Cuidalas, guardalas. Tenés un álbum de fotos. Elegí las mejores y habla de esas todas las veces que haga falta. Trata de reírte y divertirte con tus hijos lo más que puedas. Hoy cuando volví al hotel me acordaba que entre las cosas que mi esposa me enseñó que había que jugar. Así que mis hijos eran chicos y alguien les regaló la Play. No sé, la 1, no sé cuál era. O antes de la Play, no sé. Y yo me sentaba a jugar con ellos y no agarraba una. Y entonces ya me di cuenta que mi hijo mayor, que tenía por ahí como unos 7, ya yo no jugaba con él jugaba conmigo. Y yo me he dado cuenta a veces como que él estaba, bueno, vamos a entretener un rato con papá, que quiere pasar tiempo con nosotros. Y un día Mari me dijo, si no aprendes a jugar, no van a jugar más con vos. Así que se me hacían la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, solo en el living, jugando al FIFA, tratando de hacer 2 pases seguidos, porque yo pensaba, si yo no aprendo a jugar esto, puede venir el día que ellos no quieran jugar conmigo. Y yo estaba decidido a hacerlos sentir en casa. Y bueno, después descubrí que me gustaba. Y humildemente ando bastante bien. No es lo que vos querés que hagan con vos, es lo que a ellos le hacen bien hacer con vos. Y yo muchas veces les hubiera dado un estudio bíblico. Ellos querían ver Spider-Man 17, qué sé yo. Y un día te levantás y te das cuenta que lo que tenés con tu casa es sólido. Más por las veces que fuiste vos que por las veces que lograste que el otro venga. Da gracias por tu casa. No la pierdas, no renuncies. Esforzate lo que haga falta. Amá a tus hijos 100 veces. No le pidas que cambien. Amalos antes de pedirles que cambien. Convencelos que aunque no cambiaran jamás, darías la vida por ellos. Y el día que ellos se den cuenta, hablarles de cambiar. Porque tampoco esquivamos nuestras responsabilidades. ¿Me están entendiendo? ¿Y con la iglesia cómo sería? ¿Cuántos son pastores? ¿Cómo sería con la iglesia? ¿Qué es lo que hace que una persona se quede en nuestra congregación? Porque hay otras mejores, ¿o no? ¿Qué opinan? Siempre hay otra mejor.
Siempre hay una congregación mejor. Y hay pastores que predican mejor que vos, ¿o no? Y hoy la gente, vieron que ya no pastoreamos a nuestra gente. Las pastoreamos combinado con YouTube y la gente viene y te dice, pastor, qué bendición la palabra del domingo. Ah, ¿te gustó? ¿Qué parte? No, la suya no, lo vi a Cash Luna, una bendición. Y uno dice, yo me maté para preparar este sermón. Sí, pero el suyo no se entendió nada. Pero el otro... Siempre hay alguien mejor. ¿Por qué alguien volvería el domingo? ¿Por qué alguien quisiera congregarse con nosotros y no en otro lado? Y yo creo que es lo mismo. La gente no vuelve porque el sermón estuvo bueno. La gente vuelve si se sintió en casa. Y una persona es capaz de permanecer en una congregación mucho tiempo escuchando malos sermones, con tal que se sienta en casa. Con tal de que cuando se sienta en la mesa hay comida. Por ahí mira la mesa de Cayo Luna y dice, la comida de él está mejor, pero bueno, acá hay. Y se mira la mano y tiene anillo. Y se mira los pies y tiene herencia. Y lo mira el de al otro y ve la misma sangre. Y entonces el domingo vuelve. Y por ahí hasta invita a otro. Pero si la persona pierde eso, un día no vuelve más. Si no se siente en casa, no vuelve. ¿Y habrá pastores pródigos? ¿Qué opinan? Pastores que nunca se sienten en casa, que pastorean años, pero son solo los pastores de la iglesia y nunca son de la casa. Y siempre hay algún algún diácono, ¿no? Que le hace recordar a alguien, usted vino después que yo. Y siempre va a haber alguien que te recuerde que los pastores pasan, pero las iglesias quedan. Lo cual es verdad. Pero a veces atrás de eso, uno encuentra mucho pastor que nunca se siente en casa. Que se para cada domingo en el púlpito. Que da la vida por la congregación. Se esfuerza, se cansa, se agota. Y nunca logra sentir que lo que está pisando le pertenece. Por ahí alguno aquí está esta noche con esa sensación. Quizás alguno aquí esta noche está diciendo, yo nunca me siento en casa. Bueno, mi hermano, no te voy a decir que te pongas los pantalones, ponete las sandalias. Delante de Dios, pisa tu tierra. Si Dios te puso ahí, pisa tu tierra y declarar una vez más, este es el lugar donde Dios me puso. Mi Dios me llamó. Y yo me miro los pies y tengo jotas que dicen Adrogué. Yo sé que hay otras mejores, pero no dicen Adrogué. Las mías dicen Adrogué. Y busca tu anillo. Y busca gente con la cual armes coyuntura. Que esa es la que te va a ayudar a darte pertenencia. ¿Vieron? Hay cosas que se resuelven en reuniones de oración, pero a veces hay que hacer asados. ¿Notaron que Jesús, cuando se dio cuenta que se iba al Padre, de todas las cosas que podía hacer, se dieron cuenta que hizo? Un asado. Juntó los amigos, un cordero quemado, y tuvieron una larga charla de sobremesa, hablando del Espíritu Santo y de llevarse bien y de amar al otro. Y en un momento le dijo, miren, yo les digo todo esto porque ustedes son mis amigos. Y entonces ellos se sintieron en casa. Así que cuando Jesús no estuvo, ¿a dónde fueron a reunirse? Ahí mismo, al aposento alto, a la casa de la hermana de Pedro, porque ahí se habían sentido en casa. Así que no solo te invito esta noche que bendigas tu familia, sino tomate un tiempo ahora y da gracias por la congregación donde estás y bendecila. Hay otras mejores, pero no son tuyas. Da gracias por la tuya, donde estás.
y bendecila. Y quizás alguien tenga la fe esta noche de declarar, y en esa tierra yo voy a dar fruto, en el nombre de Jesús. Y en esa tierra yo voy a crecer. Y en esa tierra me va a ir bien, en el nombre de Jesús. Tendré más lucha, menos lucha, después vemos. Pero en esa tierra yo voy a crecer y prosperar, en el nombre de Jesús. Es mía. Tengo herencia, tengo pertenencia, tengo identidad. Es mía, es mi casa, mi tierra que mi Dios me dio, en el nombre de Jesús. Y si esta noche estás acá y no crees que donde estás sirviendo Dios te mandó, te sugiero que pidas ayuda. Pero para aquellos que están aquí en esta noche diciendo, yo estoy sirviendo donde Dios me colocó, entonces ahora en el nombre de Jesús, alza tus manos a Dios y declaralo conmigo. Me irá bien en la tierra donde Dios me puso, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Amo la Patagonia, mis hermanos. La verdad es que cuando entré a la facultad de estudiar ingeniería, entré pensando que cuando me recibía me iba a la Patagonia. Y después Dios tuvo otros planes y entramos al seminario, y yo con Mari estábamos decididos que terminamos el seminario y cualquier cosa del paralelo 42 para abajo la agarrábamos. Era donde queríamos ir. Pero Dios tenía otros planes y no fue súper fácil porque, ¿saben? Pastorear la iglesia del pastor Lorenzo es todo un desafío. Tuvo que venir Dios a hablarnos. Mucho tiempo me sentí que estaba de paso, que no era 100% mi lugar. Y llegaron invitaciones, y nos llegaron a llevar a otros países ya para cerrar, y estando en otro lado, mirando casas donde vivir, el Espíritu Santo me habló y yo me miré los pies, no decían el nombre de donde estaban. Mis sandalias decían Adrogué. En mi casa, en mi lugar. Y yo sé que hay otros mejores, pero no son míos. Esa es mi tierra que mi Dios me dio. Yo tengo que hacer que me vaya bien ahí. Y a veces ha sido fácil, otras veces difícil, pero no me importa. Mis ojotas dicen Adrogué. Mírate los pies un momento y renová tu pacto con Dios. El lugar donde Dios te puso es el lugar donde creceremos y nos irá bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cualquier obra del infierno que te diga que no estás en casa, que esa fuente se seque en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y tu balde, tu copa se llenen hasta desbordar. Y donde Dios te plantó, te vaya bien. Y tu familia sea bendecida. Y te vaya bien. Y tu ministerio crezca y se desarrolle. Y te vaya bien. Y alguien que lo diga conmigo, de todo resultado bueno, le daremos la gloria a Dios. Y diremos que Él lo hizo. Dale gracias a Dios en esta noche y bendecir. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu